Me va a tomar unos minutos para concentrarme en esta idea de qué significa para Tisne convertir esta noción de distancia, esta norma euclidia, en este concepto de probabilidad, porque ahí está la clave de este método. Entonces, para eso vamos a repasar un poquito, que lo pasé un poco por alto, lo di por supuesto, pero quizá vale la pena repensar esta idea. ¿Cómo, cómo es en el fondo la transformación de esta norma, esta distancia euclídea entre dos objetos, en un espacio grande, entre x y xj? ¿Qué implica cuando se calcula esta probabilidad? O sea, ¿qué quiere decir pasar con esta forma funcional de esta distancia de x y xj en el espacio original a este cálculo de probabilidad? Y para eso ayudémonos por un segundo con la representación de la distribución normal, porque, a ver, vuelvo de nuevo, en realidad, por más que estos objetos están en dimensión RP, con un P grande, cuando yo estoy reduciendo la distancia de estos objetos se mide en dimensión 1. O sea, todo, no importa en qué espacio esté, la distancia entre x y xj, al escribirlo como esta norma, automáticamente esto es un escalar, es un valor. Y toda esta representación lo que me dice es que el valor de probabilidad final va a terminar dependiendo de cómo con esta forma funcional a esta distancia yo la convierto en un número. Y lo que quiero pensar ahora es cómo se traduce esta norma en este número. Y esto, en el fondo, no es otra cosa que la asignación de probabilidades de una distribución normal en función de esta norma. Y si vamos un segundo a cómo es la curva normal, y ahora pensemos que en este caso este mu que está acá, que coincide con la moda, representaría en nuestra expresión una distancia igual a 0, y esto sería la máxima asignación que esta función podría dar, que es que el punto j estuviera coincidiera con el punto i o estuviera a un epsilon del punto i. En este caso, en esta situación, coincidiría con el valor que la normal le da al punto mu. Pero pensemos por un segundo, ¿qué pasa cuando nos alejamos a xj? Agarramos a este xj que pensamos que está acá y lo empezamos a separar con respecto a xy. En términos de esta relación funcional, equivale a movernos lejos del mu. Y la manera natural de medir cuánto nos movemos es siempre en relación al sigma, pensarlo en cantidad de sigmas, porque en este caso está todo escalado por este sigma. Entonces, veamos lo siguiente. Imaginemos que nos movemos en un sigma de distancia. Claramente, la caída en probabilidad va desde este punto hasta este punto. ¿Ven? Este segmento vertical que estoy marcando con el cursor, esa es la caída en probabilidad, que es relativamente grande. Y veamos, de hecho, cuando nos movemos desde un sigma a 2 sigma, la caída es todavía incluso mucho más grande. ¿Sí? Es mucho más grande. Fíjense la caída. O sea, un alejamiento de mu más sigma, mu más 2 sigma, implica muchísimo en términos de asignación de probabilidad. Pero ahora fíjense qué va ocurriendo a partir de que nos alejamos más del centro, más del xy. ¿Qué va pasando, por ejemplo, cuando nos alejamos de 2 sigma a 3 sigma? Fíjense que en este caso ahora la caída ya es mucho más chica. Es más chica que todas las caídas anteriores. E imagínense, piensen un segundo, extrapolen esta curva, que cuando nos alejemos más allá de 3 sigma, por ejemplo de 3 sigma a 4 sigma, ya la diferencia es muy chiquitita. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que siempre que nos mantengamos más o menos dentro de los 2 o como muchos 3 sigma, no, 3 sigma no, estoy diciendo mucho, estoy exagerando, entre más o menos los 2 sigma, 2 sigmas y un poquito más, el método de esta idea de Tisne de inducir una noción de probabilidad en función de una distancia va a diferenciar bastante bien a las observaciones. O sea, una observación que esté a menos de un sigma le va a tocar una probabilidad mucho más grande que una que esté, por ejemplo, a 2 sigma. Ahora, para observaciones que estén mucho más allá, por ejemplo, de 2 sigma o de 3 sigma, las probabilidades que le van a tocar van a ser todas bajitas y todas muy parecidas. Eso quiere decir que este método se va a concentrar en separar bien y representar bien aquellos objetos comparados con respecto al objeto xy, que están en este entorno de 1 o 2 sigma de separación del objeto. Y en el fondo, todos los que estén lejos de esta, entre comillas, vecindad, los va a tender a equiparar de alguna manera y alejarlos. Y no va a interesar tanto si estés a 4 sigmas o estés a 7 sigmas. Para el método Tisne va a ser lo mismo, porque esta P que va a tener va a ser muy chiquitita. Lo que al método le va a interesar es la relación con respecto a xy de aquellos xj que están relativamente cerquitos en términos de 2 sigma.
me parece importante entender bien este concepto porque esta es la idea fundamental del método Tisney. Es esta priorización que se le da a los objetos que están cerca y esta forma de igualar a todos los que están relativamente lejos, que es como si estuvieran todos completamente lejos. Esa es la idea fundamental de este método.